Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros participantes. Estamos en el desarrollo de este cuarto Congreso Internacional de Odontología en especialidades clínicas quirúrgicas, estética y bienestar. Estamos enlazados ya con México para poder compartir con el cirujano dentista Ángel Alvarado una charla muy interesante preparada especialmente para todos ustedes a nombre de la familia de Levens Capacitaciones, Instituto Azteca de Formación Empresarial, ISTRA y Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Queremos presentar el perfil del doctor Ángel Alvarado. Él es cirujano dentista, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una estancia de intercambio en el Instituto Universitario Italiano de Rosario, en Argentina. Capacitador en temas de farmacología, en odontología contemporánea, anestesiología local en odontología e histología. Vamos a estar abordando el tema intervenciones quirúrgicas para tratar la enfermedad periodontal avanzada. Estimado doctor Ángel, qué gusto poderlo recibir. Bienvenido, le damos el paso, le podemos escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a todos los que están ahorita conectados, a todos los asistentes a este curso. Agradezco mucho su presencia. Espero que la plática del día de hoy sea muy fructífera para todos ustedes, sea enriquecedora en conocimiento y que les pueda aportar algo a su crecimiento y a su desarrollo profesional. Bien, agradezco mucho la introducción. Voy a dar inicio con la presentación. Vamos a compartir pantalla. Y pues vamos a dar inicio con esta pequeña plática. Tenemos un poco de tiempo limitado. Voy a intentar abarcar puntos importantes, algunos tips, consejos, cosillas que les pueden servir a cada uno de ustedes. Y bueno, como bien lo saben, el día de hoy vamos a hablar sobre las intervenciones quirúrgicas para tratar la enfermedad periodontal avanzada. Aquí está mi currículum vitae. Ya no hace falta que me presente. Muchas gracias aquí al presentador por hacerlo de una forma muy formal. Y bueno, pues vamos a empezar con la introducción, ¿no? ¿Vale? La enfermedad periodontal normalmente es aquí en el mundo odontológico conocida como una condición inflamatoria crónica. Además, hay literatura que la llega a manejar como que es un proceso infeccioso, que ahorita vamos a hablar de lo que es el proceso infeccioso. Pero, a grosso modo, la enfermedad periodontal es una condición que afecta a los tejidos de soporte y protección del diente. A modo de repaso, ¿cuáles son estos? Aquí les voy a poner el puntero láser. Pues evidentemente tenemos todo lo que es el ligamento periodontal, las fibras del ligamento periodontal, el hueso alveolar, la encía, tenemos el tejido gingival, también el cemento radicular. Todos estos tejidos, que son los tejidos de soporte, se van a ver afectados en la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal, como bien se menciona, es una enfermedad crónica. Crónica habla del tiempo prolongado. Ahorita vamos a hablar un poquillo de ello, ¿no? Dentro de la enfermedad periodontal vamos a abarcar desde el inicio, que comienza desde la gingivitis inducida por placa bacteriana, hasta una enfermedad periodontal avanzada. ¿Ok? Ahora, vemos de esta imagen derecha que tenemos una enfermedad periodontal avanzada. Sin embargo, el paciente no evolucionó de esta forma de un día a otro. No le sucedió esto en una consulta o en 2, 3 días, ni en 4 meses. El paciente evoluciona por lo regular de lo que es un estado de salud gingival, pasa por una gingivitis y evidentemente con el paso del tiempo, el descuido del paciente, se llega a la condición clínica que encontramos en la imagen del lado derecho. Muchas veces, por la falta de prevención, sobre todo aquí en México, y no es, por ejemplo, hablando yo que tuve la oportunidad de ir de intercambio, no es muy diferente la situación aquí en México de lo que sucede en Sudamérica. La verdad es que la prevención no tiene gran apoyo por parte de los recursos del gobierno, pero pues, nosotros como odontólogos podríamos prevenir fácilmente estas situaciones, que es la imagen de la derecha. ¿Ok? ¿Cuál es la etiopatogénesis o el origen de la enfermedad periodontal? Muchas veces cuando hablamos del término infección, qué es lo que les mencionaba de la infección periodontal, pues nosotros lo atribuimos a que una infección básicamente es un término empleado para hablar de la presencia de un microorganismo que se está desarrollando en el cuerpo. Un microorganismo que obviamente encontró un huésped para el cual quedarse. Entonces, esto habla de la triada ecológica, que es básicamente el conjunto del huésped, el hospedero o el agente microbiológico y el ambiente en el que éste va a crecer. Podríamos decir que sí, en cierta forma, de cierta manera, la enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa, sí, porque la microbiota puede ser adquirida. La microbiota puede ser adquirida, por ejemplo, cuando intercambiamos cubiertos, cuando tomamos agua del mismo vaso, de la misma botella que otra persona que tiene enfermedad periodontal activa. Nosotros podemos adquirir
los microorganismos periodontopatógenos a través del contacto. Sin embargo, esto es como la caries. A pesar de que nosotros tengamos estos microorganismos en el cuerpo, en nuestra microbiota oral, que es el medio ambiente, no significa que voy a desarrollar la infección. No significa que voy a tener enfermedad periodontal de un día a otro. Esto es un conjunto de muchos otros factores, no nada más el factor microbiológico, para que se pueda desarrollar la enfermedad periodontal. Entonces, entendiéndolo de un grosso modo, sí es una enfermedad infecciosa, pero es multifactorial, al igual que la caries dental. Ahorita mismo les voy a explicar un poquito más a profundidad de qué viene todo esto, ¿ok? Bueno, durante la historia de la periodontología se creía que el cálculo dental era el causante principal, era el factor principal de la enfermedad periodontal. Se hicieron varios estudios, incluso en uno de ellos se colocó cálculo dental en la boca de un perro, de algunos perros que estaban controlados, y descubrieron obviamente que haya cálculo dental o no, la enfermedad periodontal no se presentaba. En un origen se creía que el cálculo dental era el que causaba las recesiones gingivales. Por ejemplo, las recesiones gingivales que vemos en esta imagen, uno pensaría, bueno, las está causando el cálculo dental. Vamos a hacer un experimento, vamos a agarrar un pequeño cacho de cálculo dental, se lo colocamos a un perro y vemos si este desarrolla, igual, por ejemplo, estas aberraciones en la encía, en la adherencia de la encía, en la adherencia gingival, cosa que no sucedió. Entonces se descarta por completo una teoría que en un origen tenía bastante auge, que es la del cálculo dental, ¿no? Que el cálculo desarrollaba la enfermedad periodontal. Es bidireccional y ahorita vamos a ver por qué. La etiopatogénesis realmente radica en la organización de las bacterias periodontopatógenas a través de la placa bacteriana. Voy a regresar tantito en esta imagen. La imagen de la izquierda podemos apreciar una encía inflamada, eritematosa, con signos clínicos de inflamación, claro. La gingivitis puede ser producida por muchas cosas, hasta situaciones sistémicas. Pero en este caso, hablando de la gingivitis localizada, local, por placa bacteriana, es básicamente ¿por qué? Porque estamos dejando que se acumule placa bacteriana en la superficie de los dientes. Y esta empieza a afectar a los tejidos gingivales, al tejido gingival que está obviamente alrededor de la corona. ¿Esto por qué sucede? Porque nosotros damos pauta, damos pie a que las bacterias, que ahorita voy a hablar un poquito de ellas, las bacterias se organicen. Entonces, bueno, tenemos la teoría de la pirámide de Sokransky. Claramente tenemos bacterias involucradas en este proceso infeccioso. ¿Qué bacterias? Bueno, las bacterias comienzan a agregarse a las capas más superficiales del esmalte, primero por diferencias de carga. Obviamente, también hay colonizadores primarios, como los pueden ver aquí, que son los del color amarillo. Y estas bacterias tienen la capacidad a través del quorum sensing de atraer a más y más y más bacterias. ¿Ok? Entonces, evidentemente, esto no comienza nada más de un día a otro. Si nosotros dejamos pasar los detritus de los alimentos que se queden en las superficies en las superficies de los dientes, en la superficie del esmalte, que éstas pasen mucho tiempo ahí, vamos a dejar que las bacterias se organicen. Y una vez que hay organización de las bacterias, los colonizadores primarios dejan de estar presentes y llegan los periodontopatógenos, donde tenemos, por ejemplo, a la Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y el Agregatibacter actinomycetecomicans. Estas bacterias son súper periodontopatógenas porque tienen una gran capacidad de destruir los tejidos orgánicos de sostén del diente. Entonces, vean, aquí tenemos el esquema modificado de Kiss. Este esquema yo sé que es aplicado para la caries, pero a mí me gusta utilizarlo para el entendimiento de la enfermedad periodontal. Hay muchos factores sistémicos que pueden predisponer al huésped a desarrollar enfermedad periodontal. Por ejemplo, la diabetes. Un paciente con diabetes mal controlada tiene predisposición, evidentemente, a desarrollar enfermedad periodontal. Pacientes que han sido inmunosuprimidos, que han pasado por un trasplante, también pueden desarrollar enfermedad periodontal con mucha más facilidad. A esto hay que agregarle, evidentemente, la dieta, el estilo de vida que cada paciente lleva, el tiempo que pasa el sustrato de la comida en la boca, es decir, el tiempo que paso sin cepillarme los dientes,
los microorganismos existentes en la microbiota, que ya vimos que es importante mencionarlos, a los periodontopatógenos. Sin embargo, estos no solamente son el principal causante de la enfermedad periodontal, sino también todos estos factores. También hay que considerar dentro del huésped la cantidad de saliva que puede tener, que puede producir, el tipo de saliva. Y aquí pacientes de tercera edad que pueden presentar síndrome de Sjögren, que se caracteriza por una hipofunción de las glándulas salivales. Bueno, también es importante hablar de ello, la dieta que uno ha llevado, y un factor muy importante que no siempre es considerado es el factor socioeconómico. ¿Ok? Bueno, todo esto es parte de la introducción. Aquí tenemos del lado izquierdo un esquema de lo que es básicamente el epitelio bucal, el epitelio del surco, el epitelio de unión, que es aquí donde se va a enfocar el principal objetivo de la terapéutica a través del tratamiento quirúrgico para tratar la enfermedad periodontal. Del lado derecho tenemos un corte histológico donde podemos apreciar las mismas estructuras que estamos viendo en el esquema, pero de forma histológica. ¿Ok? Teniendo el epitelio bucal o el epitelio oral externo, el epitelio del surco, el epitelio de unión aquí, todos los componentes propios del diente, corona, cemento radicular, dentina y hueso alveolar. ¿Ok? Una de las características más importantes también de la enfermedad periodontal es que la manifestación, yo creo, más importante, además de los signos clínicos, son los signos radiográficos. Y una enfermedad periodontal avanzada se caracteriza por la pérdida ósea, ya bien sea a niveles verticales o una pérdida horizontal. Esto dependiendo del estadio en el que se presente el paciente, ¿no? Ahora bien, tenemos que hablar un poquito de esto. Sí es importante hablar del panorama de la salud pública. ¿Por qué? Porque se está volviendo un problema de salud pública a nivel mundial. Les voy a hablar de estadísticas aquí en México. El INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2020 calculó que alrededor de unos 10 millones de personas de la población es población adulta mayor. De entrada, la edad te puede condicionar. El ser un paciente de edad avanzada de más de 60 años te puede condicionar a tener enfermedad periodontal, sí, por muchas situaciones. Una de ellas, por ejemplo, desafíos en cuanto a la limpieza, en cuanto a los sistemas de salud pública, en cuanto al conocimiento, a la técnica de higiene y también, obviamente, a los recursos que uno pueda tener. Ahora bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2022 reportó que hay 3.500 millones de personas que presentan afecciones bucodentales y 3 de cada 4 viven en países de ingresos medios. Entonces podemos hacer una pequeña relación o correlación en que efectivamente la persona que padece enfermedad periodontal está directamente ligada a la situación socioeconómica y demográfica del país en el que vive, en el que se ha desarrollado. Y ahorita les voy a presentar un artículo muy importante que habla un poquito de ello, pero sepan que la caries y la enfermedad periodontal son los dos padecimientos bucales de mayor prevalencia e incidencia alrededor del mundo. Eso significa que obviamente es un problema de alta demanda de atención para los sistemas de salud, ¿ok? La situación en la que ambas, tanto la caries como la enfermedad periodontal, terminan, pues es en la pérdida de dientes, es en la pérdida de órganos dentarios, ¿ok? Este artículo que es el que les menciono, que habla de la prevalencia en la dentición funcional en ancianos aquí en México, nos menciona un dato muy importante, y es que un dato importante es que se debe de tener 21 dientes para llegar a una dentición funcional. Si ustedes tienen, o alguno de sus conocidos, o alguno de sus pacientes tiene menos de 21 dientes, entonces es una persona que se considera que ya no tiene una dentición funcional. El mínimo de dientes son los 21. La OMS y este artículo no mencionan cuáles, ni si deben de ser antagonistas, ni si deben de estar adyacentes. Solamente menciona un número, que deben de ser 21. Si alguien ha perdido suficientes dientes para llegar a tener solamente 20, entonces ya no tiene una dentición funcional. Y la enfermedad periodontal es la principal enfermedad que se encarga de hacer que las personas queden edéntulas, ¿ok? Obviamente esto condiciona problemas no nada más estéticos, no nada más fonéticos, sino también problemas digestivos, porque los pacientes llegan a ser incapaces de triturar sus alimentos de forma correcta y empiezan a tener problemas digestivos. Ahora bien, la idea es no llegar a esto. La idea es no llegar a la pérdida dental ni al edentulismo. Dentro de estas, obviamente, tenemos que la enfermedad periodontal y la caries dental son las principales, siendo la enfermedad periodontal la más condicionante. Se sabe, basándonos en este artículo, que las personas que tienen pareja tienen una dentición funcional arriba del 24% pasado los 60 años, mientras que personas que no hayan tenido pareja después de los 60 años solamente es un porcentaje del 7%. Entonces,
¿Esto tiene algo que ver? Tal vez sí. El quererte ver bien para tu pareja te puede condicionar a tener mejor higiene y evitar la enfermedad periodontal, claro que sí. También personas que tienen una escolaridad inferior a secundaria están condicionados a desarrollar enfermedad periodontal, así como condiciones sociodemográficas. Y bueno, los hombres, comparado con las mujeres, tenemos más incidencia en enfermedad periodontal. Ahora bien, algo importante es ubicar el puesto de México con respecto al mundo. En México, la conclusión de este artículo es que solamente el 10% de la población que tiene más de 60 años tiene más de 21 dientes. Por ejemplo, Reino Unido tiene a su población de 65 a 74 años con el 64% de dientes funcionales, es decir, con más de 21 dientes. Entonces, la situación en México y Brasil es muy similar y lamentablemente es triste porque esto es muy aplicable a toda Sudamérica. Entonces, bueno, hablando del tratamiento periodontal per se, por sí mismo, me gusta definirlo, la literatura lo define en tres pasos, en tres fases: fase uno periodontal, fase 2 periodontal y fase 3 periodontal. La fase uno periodontal es sin duda la clave al éxito. Es decir, de nada me sirve a mí hacer tratamientos periodontales quirúrgicos si yo no tengo al paciente previamente en una fase uno. La fase uno, más allá de solamente llevar un control periodontal en donde llevamos un control de placa, un sondeo o sondaje, en donde enseñamos técnica de higiene, en la fase uno periodontal yo creo, se construyen hábitos a los pacientes. Esta es la fase más importante, construirle hábitos al paciente para que éste pueda sostener una fase 3 periodontal. De nada sirve que el paciente no tenga hábitos de higiene, se le haga el tratamiento quirúrgico y en la fase 3 todo el tratamiento quirúrgico que había sido positivo se regrese al inicio o peor de como estaba un paciente. ¿Por qué? Porque este no tiene los hábitos, no tiene los cuidados, no tiene las herramientas, entiéndase, por ejemplo, los aditamentos de higiene oral necesarios para ese paciente. Entonces, el éxito del tratamiento periodontal radica en la fase uno. La fase 2 periodontal sí es importante, pero yo pondría en la jerarquía siempre la fase uno como lo más importante. Ahora bien, la fase uno, además de llevar los controles de placa y de enseñar técnicas, hace formar hábitos al paciente. En la fase 2 periodontal hablamos de todo el tratamiento quirúrgico, y en la fase 3 periodontal hablamos del tratamiento o, bueno, las fases de mantenimiento. Ver que también el paciente ha mantenido una salud periodontal estable después de un procedimiento quirúrgico, lo cual al final del día es lo más importante, que el paciente pueda estar estable periodontalmente hablando. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón, voy a tomar tantita agua. Aprovechando esta pequeña pausa, bueno, si tienen preguntillas pueden hacerlas saber. Y bien, el tratamiento quirúrgico va a basarse en tres cosas importantes, ¿ok? Uno es que el raspado y alisado radicular es en casi todos los casos, junto con la fase uno, el arma terapéutica más utilizada y es el arma terapéutica con más éxito. ¿Por qué? Porque estoy educando al paciente, le estoy creando hábitos, le estoy dando las herramientas para que este mismo paciente pueda higienizar de forma correcta la superficie del esmalte, la superficie de los dientes y evitar así que las bacterias se agreguen. Porque recuerden que todo esto conlleva a la agregación y organización de las bacterias. Hay que evitar que esto suceda. Si yo además contribuyo con un correcto raspado y alisado radicular, entonces tenemos una tasa de éxito. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces hay pacientes que solamente con una correcta fase uno y con un correcto raspado alisado radicular es más que suficiente para tratar su enfermedad periodontal. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. Pero bueno, tras una fase inicial de tratamiento, se va a seguir a la fase correctiva, que es la fase del tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Va a estar dirigido a restablecer la función y la estética para corregir las bolsas periodontales que están presentes, los agrandamientos periodontales y en el caso de que haya recesiones gingivales, también para tratarlas. ¿Ok? Y el tercer punto es que tras una fase inicial correctiva, los pacientes pasan a un soporte periodontal, que esta es la fase 3 o es la fase de mantenimiento. Aquí es donde obviamente el paciente va a evitar la recidiva de su enfermedad periodontal y, por ejemplo, de la caries, porque esto es preventivo al final del día. Entonces, básicamente el tratamiento quirúrgico va de la mano con estos tres puntos. Muchas veces con una fase periodontal uno y un raspado alisado, yo ya no tengo que pasar a un tratamiento quirúrgico, pero en caso de ser necesario, bueno, vamos a pasar a ello. Bien, ¿cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico periodontal? El tratamiento quirúrgico, su objetivo principal es la eliminación de las bolsas periodontales. Recuerden que un surco periodontal
debe de estar entre 1 y 3 milímetros al sondeo. Si pasa de 3 milímetros, dependiendo, porque puede ser una pseudobolsa, pero dependiendo de 3 a 6 milímetros, puede rescatarse solamente con un raspado y alisado radicular sencillo. En caso de que tengamos presencia de bolsas periodontales de más de 9, de 10 milímetros, entonces sí o sí debe ser un tratamiento quirúrgico, siempre y cuando el paciente cumpla con las indicaciones, que ahorita vamos a hablar cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para un tratamiento quirúrgico periodontal. Bueno, entonces su objetivo es eliminar las bolsas periodontales, ¿ok? Ya que estas bolsas periodontales, obviamente la superficie del esmalte, al estar aquí en presencia con bacterias, las bacterias van avanzando, van ganando espacio, van consumiendo la materia orgánica de todo el tejido periodontal y van haciendo ese espacio entre lo que es el tejido periodontal y el tejido epitelial. Entonces las bacterias van ganando profundidad y van haciendo que la bolsa vaya migrando hacia abajo, hacia abajo, hacia la raíz. Por ello vemos un sondeo de 10 o de 9 o incluso de 12 milímetros en algunos dientes. Entonces el tratamiento quirúrgico lo que quiere también, además de evitar la bolsa periodontal, es favorecer la adherencia epitelial otra vez a la raíz, ¿ok? Al cemento radicular. Entonces, bien, vean aquí tenemos un pequeño esquema de cómo está la enfermedad periodontal activa, que es lo que les menciono. Las bacterias van ganando espacio y el epitelio de unión va recorriéndose, ¿ok? Todo el epitelio del surco se va recorriendo, que es todo lo que nosotros podemos medir con la sonda, ¿ok? Cuando hay enfermedad periodontal inactiva, las bacterias ya no están organizadas, sin embargo, la bolsa continúa, aunque ya no está activa, pues continúa. ¿Por qué? Porque no se favoreció la adherencia epitelial. Aquí, como lo vemos en la imagen, está inactiva. Si yo hago un curetaje de brido, quito todas las bacterias y dejo la superficie radicular lisa, permitiendo la adherencia epitelial, pues evidentemente voy a llegar a un estado de salud periodontal estable, como lo podemos ver aquí, que es una fase cicatrizada, no un periodonto restaurado. Entonces, básicamente ese es el objetivo principal del tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones? La primera indicación es que se imposibilite el acceso para hacer un raspado y alisado radicular o un curetaje cerrado, como se podría conocer. ¿Qué situaciones podrían condicionar esto? Por ejemplo, coronas, que tengan coronas que estén desbordantes, coronas que no estén bien hechas, que estén desbordantes y no permitan la entrada del instrumento para realizar un correcto raspado y alisado radicular. Situaciones en donde, por ejemplo, el impedimento sea no solamente por la corona, sino también un puente de 3 unidades. El siguiente punto para una indicación podría ser también un impedimento en el acceso para que el mismo paciente realice el autocontrol de placa, pudiéndose entender, por ejemplo, que el paciente tenga alguna situación en donde no tenga acceso, por ejemplo, con los brackets. Los brackets de ortodoncia muchas veces imposibilitan el control correcto de la placa, que uno mismo pueda cepillarse. Esta es una de las situaciones más comunes. Y el tercer caso, obviamente, lo que les platicaba, en casos donde los sondeos periodontales residuales, es decir, después de una fase 1 sean mayores a 6 milímetros y donde la reevaluación en una fase de tratamiento no quirúrgico siga los 6 milímetros. Esto significa que por más que se le haya instruido al paciente y que éste haya bajado sus niveles de placa, las bolsas periodontales continúen de 6 milímetros o más. Entonces ahí están indicados los tratamientos quirúrgicos. Como lo podemos ver aquí en esta imagen de la izquierda, en esta imagen radiográfica, tenemos toda esta masa radiopaca que corresponde a dos coronas que están desbordantes, que no mantuvieron el punto de contacto ideal y bueno, podemos ver incluso aquí que ya están presentando un poco de caries radicular. Todo esto dificulta al paciente para poder realizar su higiene y también condiciona al operador, al cirujano dentista, al estomatólogo para poder realizar aquí un curetaje, un raspado y alisado radicular. Es complicado entrar en estas zonas, es complicado entrar en estas zonas donde tenemos este tipo de coronas. Por ejemplo, en la imagen superior derecha tenemos una incrustación que si bien ya tiene filtración, que ya está desajustada, estas situaciones también condicionan al acceso difícil para lograr hacer un raspado y alisado radicular. Y bien, como podemos ver en la imagen inferior derecha, en esta esquina que ustedes están viendo, tenemos un paciente que tiene tratamiento de brackets, que está en tratamiento ortodóntico activo. Entonces, básicamente, estas son las situaciones en las que podemos decir que está indicado. Aquí, obviamente, en los brackets es muy complicado que el paciente pueda hacer higiene por sí mismo. De hecho, muchas veces los pacientes llegan con gingivitis
al mismo tiempo que tienen el tratamiento de brackets, ya que estos generan acumulación de la placa bacteriana y bueno, obviamente favorecen a la agregación de las mismas. ¿Cuáles son las contraindicaciones para un tratamiento quirúrgico periodontal? Bueno, lo importante es que si el paciente no se compromete con el tratamiento periodontal, es decir, que en una fase uno no logre bajar su índice de placa bacteriana. ¿Por qué? Porque no tiene la disciplina, no tiene el hábito para estarse cepillando correctamente, o no solamente por eso, sino también que no tiene los aditamentos correctos. Un cepillo de cerdas específico puede ser muy caro y puede que el paciente no tenga el acceso solamente a ese tipo de cepillos, que tenga un problema socioeconómico que lo condicione. Hay muchas cosas que giran en torno de la vida del paciente que puedan hacer que éste tenga un mal control de placa y que sea un paciente que no coopere, que tenga un estilo de vida exigente, complicado, muchas responsabilidades, pero bueno, pacientes que no se logren adaptar a la fase uno, complicadísimo, van a pasar a una fase 2, a una fase quirúrgica. ¿Por qué? Porque si en una fase uno no pudieron mantener digamos, un hábito, para la fase 3 todo el procedimiento quirúrgico que se va a realizar va a regresar para atrás, es decir, vamos a regresar a todo el inicio. Entonces es importantísimo educar a los pacientes, hacer mucha prevención y que estos estén conscientes de los problemas que puedan desarrollarse si no tienen prevención. ¿Ok? Otro punto muy importante, una contraindicación de las más importantes es el paciente fumador. Los pacientes fumadores tienen mucha predisposición a la enfermedad periodontal, sobre todo por las bacterias anaerobias que el mismo humo del cigarro pues puede generar, ¿no? Otro, pacientes con trastornos hemáticos, pacientes que no estén hemodinámicamente estables, todos estos pacientes que se puedan complicar durante el acto quirúrgico, que sus tiempos de coagulación no sean los correctos, bueno, hay que evitar operarlos y la prioridad sería remitirlos con el especialista para que puedan tratar sus situaciones, ¿no? Su situación médica especial. El siguiente es el paciente que apenas tiene un trasplante o que está inmunodeprimido. Estos pacientes suelen comprometerse mucho en la reparación de los tejidos, en la cicatrización, por lo mismo de que están inmunodeprimidos. No se favorece a la reparación y a la cicatrización de los tejidos, ¿no? Y el siguiente es el paciente con trastornos endocrinos, como bien puede ser pacientes diabéticos o con pacientes con trastornos en la tiroides. Estos pacientes, la prioridad antes de pasar a un tratamiento quirúrgico debe ser remitidos, por ejemplo, con el endocrinólogo para que se trate, por ejemplo, en el caso más común, la diabetes. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque hay estudios que han comprobado que la diabetes y la enfermedad periodontal son condicionantes una a la otra. Es como un círculo vicioso, entonces nos conviene controlar estados glucémicos del paciente para controlar la enfermedad periodontal, continuar con fase uno y después pasar a una fase quirúrgica. Bien, el tratamiento quirúrgico puede ser dividido en tres fases. Tenemos el tratamiento periodontal de colgajo o los tratamientos de colgajo, la cirugía periodontal resectiva, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, y la cirugía periodontal regenerativa, donde está la regeneración tisular guiada. Vamos a hablar un poquito de ello. Y bueno, vamos a hablar también un poco de los tratamientos con implantes, ya que estos, si bien no atacan, no abordan de forma interceptiva a la enfermedad periodontal, pero sí buscan restaurar la función debido al problema que dejó la enfermedad periodontal avanzada. Entonces, bueno, el primer tratamiento que tenemos es la gingivectomía. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que presenta brackets, tiene tratamiento de ortodoncia, tiene los brackets, y como les mencionaba, estos pacientes sufren mucho con la cuestión de la higiene. Paciente que tiene brackets normalmente se queja de que no puede realizar la técnica de higiene adecuada, obviamente por los mismos aditamentos, estos mismos generan que la placa bacteriana se acumule alrededor. Y de hecho, no nada más se puede generar gingivitis, sino también se puede generar caries. Normalmente al retirar estos brackets se puede ver una lesión blanca en el esmalte, el cual es el inicio de la lesión primaria de caries. Esto porque el paciente es incapaz de cepillarse, de higienizar de forma correcta. Y llegan como a la imagen del lado izquierdo, la que les estoy señalando aquí, con un abultamiento, con un agrandamiento gingival. ¿Ok? Aquí en estos casos, el tratamiento adecuado sería una gingivectomía. Se puede utilizar un bisturí de Kirkland, y realizar cuidadosamente toda esta gingivectomía, es desepitalizar todo y quitar el tejido gingival excedente. Esto obviamente va a cicatrizar, va a reepitalizar y el ejemplo perfecto es cómo evolucionó este paciente a los 12 meses post cirugía.
el epitelio vuelve bueno, todo este epitelio que quitamos nosotros con el bisturí vuelve a repitelizar y se forma tejido gingival, digamos, correctamente. Se puede apreciar salud gingival aquí. ¿Por qué? Porque observamos este color coral que se presenta en el estado periodontal saludable. Podemos encontrar el puntilleo característico en cáscara de naranja, como lo mencionamos aquí, o cáscara de mandarina. No sé cómo se menciona en otros países, pero aquí se menciona así. No se ve que tenga sangrado y obviamente ya se le retiró el tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Seguramente, evidentemente, el paciente ya había aquí terminado su tratamiento de ortodoncia. Si nosotros hacemos esta cirugía durante el tratamiento de ortodoncia y no es retirado el factor causal, que en este caso son los brackets, pues de nada sirve hacer la gingivectomía. ¿Ok? Se hace la gingivectomía al mismo tiempo que ya se está terminando el tratamiento ortodóntico para que se puedan retirar los aditamentos de los brackets, se haga una limpieza correcta, ahora sí que un pulido de la superficie para que el esmalte quede liso y terso y esto mejore a la par que la gingivectomía, porque si nada más realizamos la gingivectomía y mantenemos los brackets en su lugar, pues obviamente esto es un círculo vicioso y se vuelve a producir la agregación de la placa bacteriana, la poca higiene y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo. Entonces es importante hacerlo siempre en multidisciplina. La cirugía con colgajo es importante saber que va a estar dictado, el colgajo siempre va a estar dictaminado por el operador. El operador va a generar el diseño del colgajo y ahorita vamos a hablar de los diseños de colgajo que pueden realizarse. Y la incisión también depende, dependiendo, por ejemplo, del acceso que se va a realizar, para el tipo de cirugía que se va a realizar. ¿Ok? También hay que tener en cuenta que el diseño del colgajo va a condicionar el resultado estético final del paciente dependiendo cómo cicatrice. Va a también depender del estado periodontal del paciente, la localización, la zona y el alcance de la lesión. Otra cosa importante es que vamos a estar trabajando con tejido blando. Hay que considerar el biotipo gingival de cada paciente. Un colgajo bien realizado siempre debe mantener en cuenta el riego sanguíneo, es decir, la irrigación del colgajo, porque un diseño mal realizado puede condicionar a la necrosis de un tejido sanguíneo. Entonces, de un tejido sanguíneo, de un tejido gingival. Ok, otra cosa importante es la estructura del hueso. Muchas veces, en muchas ocasiones, hay que realizar osteotomías. Hay que remodelar tantito el hueso para que el tejido gingival pueda adecuarse a lo que el operador desee. Hay técnicas de elevación y retracción de colgajo. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Hay que evitar que la cirugía dure mucho, porque los tejidos se inflaman. A mayor tiempo de cirugía, mayor inflamación. Mientras un procedimiento quirúrgico sea más corto, la inflamación obviamente va a ser menos. Y hay que considerar estructuras anatómicas importantes que pueden ser dañadas a lo largo de la realización de un colgajo. Los tipos de incisiones son dos. Tenemos las incisiones verticales y las incisiones horizontales. Las incisiones verticales también son llamadas liberatrices y estas se van a realizar en un sentido corono-apical, es decir, de la corona a la raíz del diente. Estas liberaciones o estas liberatrices o estas incisiones verticales siempre suelen estar dictadas dependiendo del tipo de colgajo que se va a realizar con o sin liberatriz, ¿ok? Pero las horizontales, estas son las que se van a trazar a lo largo del margen de la encía. Y aquí tenemos varias incisiones, varios tipos de incisiones, las cuales van a ser abisal interno, abisal externo. Tenemos incisiones que pueden ser intrasurcales dentro del surco, incisiones en cuña, incisiones crestales o paracrestales. Y ahorita vamos a hablar de ellas. Bien, tenemos aquí la incisión abisal externo. Se va a realizar con el bisturí a 45 grados con respecto al eje longitudinal del diente, así como lo podemos apreciar en la imagen. Esta va a ser realizada en una dirección ápico-coronal, del ápice a la corona, ¿ok? Y la intención de esta incisión es eliminar todo el epitelio, incluido el epitelio de la bolsa y el epitelio marginal de la encía marginal. Es arrasar con todo, ¿ok? Va a eliminar grandes cantidades de encía y con esta es con la que normalmente se hace la técnica de la gingivectomía. ¿Ok? De una sola intención se va a exponer la corona clínica, que muchas veces está obviamente obstruida por el agrandamiento gingival. De ahí que se ha utilizado para la gingivectomía. ¿Ok? Y pues básicamente esta es la más utilizada. Tenemos también abisal externo. Tenemos abisal interno, perdón, aquí tiene un problema, un error la presentación, pero esto es abisal interno. Abisal interno, lo que vamos a hacer es que se va a conservar la superficie externa y va a mantenerse la encía intacta, ¿ok? En caso de yo quererla desplazar apicalmente, si yo quiero hacer un colgajo desplazado apical,
el bisel interno me va a ayudar mucho porque yo no voy a arrasar con todo el epitelio, ¿ok? Esta también va a ayudar a eliminar el revestimiento interno de las bolsas y va a conservar la superficie externa, ¿ok? Aquí lo importante es que se va a realizar en un sentido coronoapical, distinto a lo que es uno abisal externo, que es ápico coronal, ¿ok? Aquí está la diferencia. Ahora bien, se debe de adaptar bien este tipo de incisión al diseño de colgajo que se va a realizar, obviamente para que la encía pueda generar una inserción. ¿Por qué? Porque la intención es desplazar el colgajo. Tenemos una incisión intrasurcal. Esta incisión se va a realizar dentro del surco, como lo menciona el nombre, intrasurcal, dentro del surco. Y se va a realizar a través del surco gingival, ¿ok? Va a profundizar dentro de la bolsa y va a llegar hasta lo más profundo que nos permita. Esto lo que va a generar es que se va a desprender toda la encía adherida. Y obviamente se va a conservar la papila. Tenemos la incisión crestal. Una incisión crestal se va a realizar de forma horizontal, por ejemplo, en este reborde alveolar que vemos aquí. Este reborde alveolar se abre tantito y se puede exponer. ¿Para qué tipo de tratamiento? Por ejemplo, para una regularización de proceso. ¿Ok? Y esto es para conservar la encía queratinizada. Tenemos otro tipo de incisión que es la incisión paracrestal, que esta se hace paralela a la cresta, ya sea vestibular o lingual, y la finalidad es que cuando uno haga el colgajo y desperiodice todo el tejido, pues la finalidad es que este quede encima de algún implante. Por ejemplo, se hace esta incisión aquí, se desperiodiza, se hace el colgajo, se coloca el implante y esta se vuelve a cerrar, permitiendo que el cover screw del implante se mantenga ahí. Entonces, esta es muy utilizada por los periodoncistas que realizan la colocación de algunos implantes. ¿Ok? Tenemos aquí, por ejemplo, las normas para el diseño del colgajo. Estas son normas en las cuales se deben de basar para que su colgajo sea correcto. La primera es que la base debe de ser amplia con respecto a la incisión inicial. Por ejemplo, esta incisión abarca desde la parte distal del canino, tac, 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 hasta la parte mesial del central. Entonces, la base de este colgajo debe de ser mayor al tamaño que yo estoy teniendo de incisión. ¿Por qué debe ser mayor? ¿Por qué? Porque así simplemente mantengo una correcta irrigación de este colgajo. Si mi incisión fuese amplia y la base fuese estrecha, se está comprometiendo bastante la irrigación de este colgajo. Entonces es sumamente importante que esto sea de esa forma para permitir, las liberatrices deben ser diagonales para permitir una buena irrigación y evitar la necrosis del colgajo. ¿Ok? También esto me va a permitir a mí manejar sin tensión el colgajo. Yo lo puedo desplazar, mover y va a ser mucho más sencillo hacerlo de esta manera. También es importante mencionar que al volver a reposicionar el colgajo, al haber hecho debe de descansar correctamente en el tejido óseo para reducir una contracción del colgajo. Tenemos el colgajo gingival, tenemos el colgajo semilunar, tenemos varios tipos de colgajo. Les voy a poner este pequeño videito para que puedan, bueno, ahorita les pongo el video. Vamos a hablar del colgajo gingival. El colgajo gingival no tiene liberatrices, es decir, no tiene estas dos incisiones que condicionan que se pueda abrir como si fuera una ventanita al colgajo. Simplemente se corta de forma intrasurcal y se desperiodiza. ¿Ok? Aquí, bueno, la desventaja que tenemos es que hay mucha tensión en este tejido y se puede condicionar también el desgarro del mismo porque no tiene incisiones liberatrices. Como no tiene liberatrices, si yo quisiera desplazarlo o moverlo, se puede condicionar y se puede desgarrar el colgajo. Entonces, bueno, tengan en cuenta que este diseño es un diseño donde va a ir festoneado de acuerdo a los cuellos o ahora sí que al cervix, al cuello de los dientes. ¿Ok? Y se van a ir seccionando las papilas interdentarias. Debe de extenderse de 4 a 5 dientes a ambos lados en la zona a tratar. Por ejemplo, para hacer un curetaje abierto o una pisectomía, que en este caso no sería indicado para una cirugía periapical, pero sí, por ejemplo, para un raspado y alisado radicular abierto, por decirlo así, con un curetaje abierto. Las desventajas ya les mencioné, bastante tensión, es difícil reposicionarlo y se puede ver comprometida la irrigación. El siguiente es el colgajo semilunar modificado. Se va a realizar una incisión horizontal ondulada
que esta va a estar de 3 a 4 milímetros por encima del borde gingival. La ventaja de esta es que se van a mantener las papilas interdentales intactas, ¿ok? Y esta es un poquito más estética en ese sentido. Sin embargo, la desventaja es que pueden estar involucrados algunos frenillos e inserciones musculares y pueden ser un obstáculo al momento de hacer el colgajo. Ok, las ventajas es que se tiene un buen acceso, por ejemplo, en cirugía periapical. Se tiene una muy buena visibilidad, la irrigación no se ve comprometida y no se altera el margen gingival, como ya lo mencioné. Tenemos el colgajo trapezoidal, que este sí contiene dos liberatrices, dos incisiones liberatrices a cada extremo, ¿ok? Orientadas hacia distal para que la base del colgajo sea más grande y la irrigación sea la correcta. Y en este caso lo único es que se debe de evitar frenillos, prominencias óseas como la eminencia canina, papilas dentarias y las ventajas son múltiples, ya que no existe tensión, no se compromete la irrigación y tiene un buen campo de visión para el operador. La desventaja es que las alteraciones en las inserciones de tejido gingival pueden estar presentes. Ahora bien, les voy a poner un pequeño videíto. Vean, en este caso, voy a quitar mi imagen, mi foto, mi cámara, para que ustedes puedan apreciar a gran detalle lo que es esto. Aquí está. Vamos a observar este video. Aquí podemos observar un paciente que tiene un absceso periodontal. Y si bien el paciente no tiene enfermedad periodontal activa, se va a realizar un tratamiento de colgajo. Ok, ustedes pueden ver esta imagen en el video, se ve claramente cómo se está extruyendo material purulento. Véanlo con calma. Ok, y obviamente tiene una lesión periapical. Aquí la indicación es un tratamiento periodontal de cirugía periapical con raspado y alisado radicular. Vean, les voy a volver a poner el video para que lo puedan apreciar por si es que este no se vio correctamente. Ahí lo dejamos tantito para que lo puedan ver. Y tenemos de este lado el tratamiento con colgajo. Okay. Voy a quitar igual el sonido para que este no moleste durante la reproducción del mismo, pero ahí, por ejemplo, estamos ubicando el ápice que tiene la lesión, que estaba a nada de generar una fenestración ósea, una ventanita, pero también vean cómo el colgajo, voy a intentar poner pausa, vean cómo el colgajo está correctamente hecho. ¿Por qué? Tenemos aquí, como lo pueden ver, la incisión liberatriz, aquí al ladito del canino. Uno, está esquivando por completo la eminencia canina. Dos, está hecho en sentido que no compra. Ok, hay una disculpita, se cortó la conexión, pero continuamos. Les estaba mencionando que aquí se puede apreciar perfectamente la incisión, la liberatriz, para no comprometer la irrigación del colgajo, además de que se está esquivando la eminencia canina, que es una eminencia ósea que puede traer bastantes complicaciones al momento de hacer aquí directo una liberatriz. Este colgajo nos permite muchísima visibilidad, un buen reposicionamiento y como lo pueden ver aquí, bueno, evidentemente, aunque clínicamente pareciera que el paciente tiene correcta salud periodontal, la verdad es que tiene un poquito de pérdida ósea en sentido vertical. Entonces, aquí aprovechamos para hacer un curetaje, un raspado y alisado radicular, utilizamos el ultrasonido, limpiamos toda la zona de las raíces de los dientes para permitir la nueva adherencia y se reposiciona el colgajo y se sutura. Entonces, ahí están los videitos, 1 y 2. Por aquello de que no se hayan alcanzado a apreciar correctamente. Y listo, pasamos a la siguiente. Otro tipo de cirugía periodontal que ahorita es tendencia es la redisectomía, la hemisección radicular o la premolarización. Como nosotros podemos apreciar, del lado izquierdo tenemos
un primer molar inferior que ya tiene un tratamiento restaurativo, tiene una corona, pero tiene una gran pérdida ósea en este segmento. ¿Ok? Esto debido a muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, la retención de alimentos que favorece tener esta corona aquí y lo complicado que podría ser para el paciente higienizar esa zona. Se realizó la endodoncia en este dientito y la radicectomía. La radicectomía consiste en cortar el diente por la mitad desde la furca y liberar una raíz, manteniendo la otra raíz para que ésta pueda quedarse en boca con un tratamiento endodóntico. Radicectomía. Por ejemplo, tenemos este caso en la imagen izquierda superior, aquí. Voy a volver a colocar mi cámara, que creo que la quité para el video, pero tenemos esta imagen donde ya este molar inferior, este primer molar inferior, este 46, la verdad es que ya tiene destrucción coronaria bastante amplia y su pronóstico es muy reservado. Pero aquí hay de dos, o se hace la extracción y se busca colocar un implante, o se intenta hacer la radicectomía o premolarización, que es hoy en día algo de lo que se ha estado echando mano. Sin embargo, bueno, la tasa de éxito es un poco controversial todavía, dependiendo de la literatura que revisen. Pero bueno, este molarcito, como lo podemos ver en su radiografía inicial, claramente tiene una destrucción que casi llega a la furca, compromete el tercio superior de la raíz, dejando el tercio medio y el tercio inferior casi ahí casi que como si fuera un resto radicular. Y pues, ¿qué es lo que se realizó? Se realiza con una fresa 703L, un corte a nivel de la furca, dejando el hueso alveolar intacto, y con mucho cuidado se debe de retirar esta raíz, sin lesionar mucho la raíz adyacente y sin lesionar al diente adyacente. Una vez que esto sucede, bueno, obviamente, previamente se debe de realizar el tratamiento de endodoncia, se hace el corte de la raíz y ya se puede restaurar este diente como si fuera un premolar o una sola raíz. Pasó de ser un molar de dos a un premolar de uno. Este tratamiento, les digo, varía la tasa de éxito, depende de muchos factores, el paciente, el cirujano que lo realice, las condiciones en que se realicen. Por ejemplo, hay a quien se le coloca injerto, se le coloca membrana, y esto también pues favorece un poco más a la tasa de éxito de este tratamiento. Sin embargo, hay muchos cirujanos que prefieren no realizarlo. ¿Por qué? Porque en 2, 3 años otra vez el dientito puede tener pérdida ósea y terminamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque el paciente no ha desarrollado el hábito de higiene. Entonces, bueno, la regeneración tisular guiada, por ejemplo, hablando en este caso de radicectomía, hemisección radicular, este, o premolarización, pues echa mano de materiales biocompatibles, como lo pueden ser las membranas de colágeno, que pueden ser membranas reabsorbibles o no reabsorbibles, o los injertos óseos, que ahorita vamos a hablar un poquito del injerto óseo. Sin embargo, aquí se puede ver que el tratamiento fue exitoso. Se realizó un adecuado tratamiento de conductos, una adecuada hemisección radicular y bueno, ya prácticamente el diente ya lo están restaurando. Entonces aquí parece que no hay tanto problema. La regeneración tisular guiada o RTG, su objetivo principal es la formación de nuevo hueso, de nuevo cemento y de nueva inserción en las raíces de los dientes. ¿Ok? Se debe de reorientar las fibras colágena periodontales del ligamento para que se puedan volver a insertar, y esto se logra a través de los biomateriales que les compartí. Bien, otro tratamiento que esto ya no es de colgajo y tampoco ya no es interceptivo, sino es más correctivo. Como ya bien vimos, la enfermedad periodontal que no se trata a tiempo termina y concluye en la pérdida de dientes. ¿Ok? Hablando de pérdida de dientes, por ejemplo, aquí tenemos una tomografía, una reconstrucción de una tomografía de un pacientito, este sí es un pacientito nuestro, y podemos ver que perdió sus dientes según la anamnesis que le realizamos hace ya bastantes años. Ya tiene unos añitos que perdió sus dientes superiores y podemos ver los estragos que esto genera. ¿Por qué? Fueron perdidos por enfermedad periodontal, sí, y tardó mucho tiempo en rehabilitarse. Entonces, todo debe ser visto de forma integral, desde la parte rehabilitadora, la parte quirúrgica, la parte periodontal, pero hablando del hueso que le quedaba a este paciente en el segmento superior, básicamente era nulo. Si ustedes pueden apreciar en esta tomografía, midiendo con las herramientas que nos permite el tomógrafo, con las herramientas que nos permite el software del tomógrafo, pues tenemos 2.97 milímetros de grosor de hueso con respecto a la cortical del seno maxilar. Aquí es imposible, por ejemplo, que se pueda colocar un implante.
¿ok? Un implante requiere mínimo para estabilidad primaria de 8 a 10 milímetros y con 2,97 es imposible. Si aquí un cirujano o alguien coloca un implante, va a perforar y va a comunicar con el seno. Estas son las secuelas que deja la enfermedad periodontal avanzada, que no es tratada a tiempo y que evidentemente terminan en el edentulismo. Entonces, las prótesis sobre implantes, esto es otra parte de los tratamientos periodontales, que si bien ya no son interceptivos ni preventivos, vienen siendo restaurativos ya post secuelas de la enfermedad periodontal. Aquí, por ejemplo, nosotros hacemos un check-up digital de todo el paciente, hacemos una planeación digital del paciente, vemos qué implante se le va a colocar, por qué ese implante. Aquí, por ejemplo, tenemos un implante de 10x5. Y, por ejemplo, en un caso de implantes inferiores se hace toda una planeación. Yo les mencioné en la plática que hay que considerar estructuras anatómicas importantes, por ejemplo, al momento de hacer un colgajo, pero también, por ejemplo, al momento de colocar un implante. Por ejemplo, un implante inferior, podríamos dañar el nervio dentario inferior o alveolar inferior si no realizamos mediciones correctas. Por ejemplo, aquí la medición que va con respecto a la basal de la cortical del alveolo. Ahora sí que con respecto a la cortical del conducto del nervio alveolar inferior es de 11,34. Podríamos poner un implante de 10, de 8 sin problemas. Pero bueno, esto depende mucho de la situación del paciente, la situación clínica, la situación de la enfermedad periodontal que haya tenido y vean a los retos a los que llegamos a afrontarnos debido a la pérdida de dientes por la enfermedad periodontal. Y obviamente no es lo mismo llegar a un tratamiento de implantes que es mucho más caro con respecto a un tratamiento quirúrgico periodontal, con respecto a un tratamiento de fase 1 periodontal. Voy a colocarles este videito para que lo puedan ver. Ya saben, voy a quitar aquí bueno, voy a quitar la cámara y voy a quitar el sonido y le voy a quitar. Ahí podemos ver cómo se está colocando un implante en el sector anterior. Básicamente, esto también condiciona a realizar un colgajo. Se hace un colgajo, se expone el hueso y una vez que el paciente es candidato, se coloca el implante. Colocando este implante, vamos a tener que dejar pasar de unos 6 a 8 meses a ver cómo se osteointegra el mismo, ¿ok? Y se le va a tener que dejar un cover screw. Para este, si se dan cuenta, la incisión que se realizó fue para crestal. Se hizo una incisión para cristal. Y aquí en el momento en el que se retira el aditamento, uno podemos observar que fue para cristal. Se abrió aquí, voy a hacer con el puntero láser, se hizo esta incisión para cristal en este segmento, se desperiostizó, se colocó aquí el implante y se vuelve a cerrar y se sutura por palatino, casi que por palatino, para permitir, evidentemente, la cicatrización de tejido periodontal, de tejido gingival. Ahora bien, voy a volver a colocar mi cámara. Importante mencionar, por ejemplo, hay tratamientos anexos, por ejemplo, en el caso de esta tomografía, donde tenemos una pérdida ósea importante en el sector superior posterior, pues evidentemente esta paciente o este paciente no es candidato para implantes. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se puede realizar una elevación de seno maxilar para favorecer la dimensión vertical de la dimensión vertical ósea del alveolo. Ok, entonces vean aquí, vamos a ver un video también propio de los tratamientos que realizamos aquí en el consultorio donde yo trabajo y pues por ejemplo aquí se está viendo del lado izquierdo cómo se hizo un acceso tipo Catwell look para encontrar la membrana del seno. Ahí por ejemplo le pedimos al paciente que respire y podemos ver cómo esta membrana, que es la membrana de Snyder, se está moviendo correctamente. En el segundo video, que es el video de la derecha, este es otro paciente, podemos ver que es el mismo acceso, es la misma técnica, pero a ella se le está colocando este material que habla de la regeneración tisular guiada, habla del hueso que se está injertando. Ahorita vamos a hablar de los tipos de huesos. Se está colocando este hueso para permitir que se aumente el tamaño vertical de este efecto óseo y asimismo se pueda colocar después un implante, que si bien forma parte de los tratamientos quirúrgicos para tratar la enfermedad periodontal, les digo, no es interceptivo, pero es correctivo para las secuelas que deja la enfermedad periodontal. Vean cuánto injerto le está entrando aquí en ese espacio al paciente. Aproximadamente a ella se le colocó 2 cm³ de injerto de hueso. Posteriormente se le coloca su membrana de colágeno y se le sutura. En este caso, vean
el tipo de colgajo que se hizo aquí. Este es un semilunar modificado y en el otro es un colgajo trapezoidal con las liberatrices correctamente realizadas. Voy a dejar que termine el video para que lo puedan ver. Vean cuánto injerto de hueso está entrando ahí y una vez que termine el video pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, el video es algo larguito, pero le entró bastante huesito a esta paciente. Entonces, bueno, ahí vamos a secar tantito para que se puedan apreciar los cristales del mismo y listo, se sutura, se cierra el colgajo. Bien, clasificación de los materiales de injerto óseo. Tenemos el injerto autólogo, que este es propio del paciente. Podemos tomar un cachito de hueso de la cresta ilíaca y se coloca. ¿Qué otro tipo de injerto se puede tomar del paciente? Normalmente, por ejemplo, si los pacientes presentan torus mandibulares o torus palatino, se puede eliminar ese torus y los residuos de hueso se pueden colocar como si fuera un injerto autólogo. Hay literatura que marca que esa no es una buena técnica. ¿Por qué? Porque el torus mandibular o el torus palatino es tejido óseo muy compacto y está pobremente vascularizado con respecto al tejido trabeculado o al hueso trabecular de otras zonas, como por ejemplo del maxilar. Pero hay literatura que también menciona que es un buen nicho de injerto autólogo. Luego tenemos el senoinjerto, que proviene de otras especies, como lo pueden ser el injerto vacuno, bovino, el aloinjerto, que viene, por ejemplo, de la misma especie, y los sintéticos, que son básicamente, no es hueso, no es hueso sintético, pero son cristales, como los que vieron ustedes en el video, que son mediadores químicos que van a favorecer a la producción de huesos. Son mediadores químicos que van a favorecer a la osteoinducción y osteoconducción. Y bueno, una vez al finalizar la colocación de un implante, la intención es colocar una prótesis sobre el mismo, una prótesis sobre el implante para que el paciente pueda restaurar su función y pueda restaurar la fonética y obviamente evitar problemas, como ya los mencioné, problemas digestivos, problemas emocionales, problemas fonéticos, estéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver del lado izquierdo un esquema de cómo es que primero había un diente, posteriormente hay un implante. El implante evidentemente, bueno, pierde el tejido periodontal, no hay periodonto, no hay fibras periodontales, el paciente no es capaz de sentir porque el periodonto da la propiocepción al hueso, perdón, al diente, y ese es incapaz de sentir cuando muerde y qué muerde y si está muy duro y no. ¿Por qué? Porque ya no hay fibras de ligamento periodontal que estas funcionen como un amortiguador, plum, plum, como los de un coche, como unos resortitos. Pues ya no. Del lado derecho podemos ver un corte histológico. Tenemos aquí el trabeculado, las ostiones del hueso, y podemos ver cómo está osteointegrado correctamente a las cuerdas del implante. El implante está generado de titanio porque tiene mayor osteointegración con el hueso. Y bueno, los cuidados posquirúrgicos ya casi para finalizar, pues son varios, son muy específicos. Hay que evitar fumar, hay que evitar hacer ejercicio, hay que evitar eh, consumir cosas calientes, hirviendo que puedan lastimar la mucosa. Hay que evitar también estar tocando la zona quirúrgica muy fuerte, cepillar bruscamente ahí. Se le debe de pedir al paciente un control posoperatorio a las 24 horas. Hay que estar consumiendo dieta líquida, hay que consumir cosas frías, una dieta blanda, al menos los primeros 2 días. Ya posteriormente no se recomienda una dieta blanda, sino una dieta normal, porque los músculos se pueden atrofiar y entonces el paciente puede tener trismus, ¿ok? Hay que estar en reposo relativo, hay que evitar el esfuerzo físico, creo ya lo mencioné. También se le puede recomendar enjuagues con gluconato de clorexidina al 0.12% 2 veces al día para evitar la recidiva de la enfermedad periodontal, que no pase de más de 15 días porque puede empezar a pigmentar los dientes, ¿ok? También hay que hacer una prescripción analgésica, antiinflamatoria y en muchos casos antibiótica para que las condiciones del paciente sistémicamente nos permitan la cicatrización adecuada y usualmente estas prescripciones son por 5 días, dependiendo del estado de salud del paciente y si es alérgico a algunos medicamentos, se puede usar un esquema de antibiótico terapia
dependiendo el caso. Ya podemos hablar de ello en otra plática si gustan. Y básicamente hay que indicar al paciente que la sutura que se colocó debe de ser retirada si es que esta no es reabsorbible y si es reabsorbible que se puede llegar a caer durante el periodo de recuperación. Hay que dejar una cita abierta para que el paciente se sienta en confianza de cualquier momento asistir al consultorio. Y algunas de las complicaciones que pueden llegar a suceder, bueno, es que se reposicionó mal el colgajo, fue una mala posición del colgajo, te quedó muy tenso y queda comprometido con la irrigación y entonces se puede presentar la necrosis del colgajo. Esto hay que evitarlo a toda costa. También puede ser que el colgajo que se haya desplazado tenga tejido insuficiente y no se haya desplazado correctamente y genere recesiones gingivales donde no las había. Hay que evitarlo, hay que colocarlo correctamente. ¿Qué más le puede pasar al paciente? El tejido óseo que se llega a colocar puede ser excesivo, puede ser que sea demasiado, 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 y durante la plática del paciente, la vida rutinaria del paciente, sienta que se están saliendo estas partículas del injerto porque fue excesivo o que sea insuficiente y no regenere lo suficientemente para que sea viable para la reconstrucción, por ejemplo, la prótesis o que no sea restaurable el diente. ¿Ok? También hay que considerar que se haya retirado inadecuadamente la bolsa o el epitelio y entonces hay una recidiva de la bolsa. Y también una membrana de colágeno que haya sido con recortes excesivos, ¿ok? Que haya sido cortada de forma inadecuada, no va a tener su función. Entonces es muy probable que se pierda ese injerto, ¿ok? Así que cuidado con esas complicaciones que son las básicas. Sin embargo, hay más complicaciones durante el acto quirúrgico, pero estas son las más importantes postoperatorias. Y bueno, de mi parte, quiero darle gracias a la institución aquí por la invitación, darle gracias a Facial Center Polanco, a mi maestro, el cirujano maxilofacial Eric Núñez Toro, por toda la confianza que me ha brindado, por todo el conocimiento que me ha dado, por la oportunidad de crecimiento profesional y laboral. Y pues básicamente podría yo decirles aquí que aquí está mi contacto. De mi parte, esto ha sido todo. Me pueden encontrar en Instagram como @dr.angelalvarado. Ahí está mi contacto. Este es un número de México. Creo que hará falta que agreguen el ADA de +52. Si no, ahí está. Si no, por el Instagram. Y queda el canal abierto por cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia. Yo estoy encantado de poder estar aquí con ustedes. De mi parte, esto ha sido todo y espero que les haya gustado la presentación, que haya sido enriquecedora para todos ustedes. Muchas gracias y cedo la palabra aquí al moderador. Muchísimas gracias, doctor Ángel, por haber estado con nosotros. La verdad, en el cierre también de su conferencia, doc, ¿qué mensaje de finalización nos podría compartir para nuestros asistentes? Bueno, pues un mensaje que yo les puedo dar es que, bueno, son dos. El primero y el más importante es que la prevención es la base de todo. Si no hay prevención, no vamos a llegar a ningún lado, como país, como mundo, como personas. La prevención debe ser la base siempre. Hay que evitar llegar a las complicaciones más grandes, hay que evitar llegar a los tratamientos más complicados y más caros para el paciente. La prevención es muy barata, se hace en casa y genera de verdad que mucha satisfacción un paciente que tiene buena higiene, que tiene buena prevención, a un paciente que tiene un buen implante restaurado. No se debe de llegar a eso, pero bueno, sin embargo se llega a esta situación. Otro comentario que quiero hacer, bueno, pues ya quitando un poco de lado lo profesional, quiero mencionar que pues todo esto es una curva de aprendizaje. No sé en qué punto se encuentren ustedes, si sean estudiantes, si sean profesionales, si sean especialistas. Si sí, bueno, solamente mencionarles que todo esto lleva un proceso, no es de un día a otro y pues nunca abandonen lo que con tanto esfuerzo han logrado, lo que con tanto esfuerzo han trabajado. Si ya están en el punto en el que están, no deserten, continúen con sus metas y nada, agradecerles aquí la presencia a todos. Creo que es todo. Muchísimas gracias, estimado doctor Ángel. Con ello estamos finalizando su presentación. A nombre de todo nuestro equipo, la verdad, un gusto haber compartido con ustedes, desearles los mejores éxitos y muchísimas gracias por esta presentación. Muy amable. Muchas gracias, gracias a todos y espero que haya sido de gran ayuda y aporte profesional a su desarrollo. Gracias.